Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. En el caso de hoy vamos a hablar de una serie de asesinatos que tuvieron lugar en 1984 en París, que causaron que la gente saliera a manifestarse. Sobre todo porque las ancianas de la ciudad estaban aterrorizadas, ya que los asesinos atacaban a ancianas solitarias que vivieran solas y eran atacadas a plena luz del día cuando entraban en el portal de su casa. Antes de empezar con el caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal y a dejarme un me gusta. Y bueno, ahora sin más, empecemos con el caso de Thierry Paulin, más conocido como el monstruo de Montmartre. Creo que se pronuncia así, Montmartre. Bueno, espero haber dicho la pronunciación correcta. Y ahora ya empecemos. Este caso inicia el 5 de octubre de 1984, cuando una anciana de 91 años llamada Germaine Petitot es atendida por la policía, ya que dos individuos entraron en su casa, la amordazaron, la golpearon brutalmente y le robaron el dinero. Esta anciana quedó con vida, pero quedó con daños físicos y sobre todo daños psicológicos que le impidieron poder colaborar con la policía en ese momento, es decir, quedó sumamente traumatizada por ese hecho y no pudo dar una descripción. Ese mismo día la policía recibe otra llamada más tarde, pero esta vez para ir a una escena del crimen, ya que esta segunda persona, una anciana de 83 años llamada Anna Barbier, fue atacada en su casa, golpeada y asfixiada hasta la muerte. Y también le robaron 300 francos que actualmente serían unos $50. O sea, imaginad ya que de quién estamos hablando, de los atacantes que estamos hablando, ya podemos entender que eran personas perturbadas y sádicas, porque torturar a una anciana y asesinarla para robar $50. Unos días después, el 9 de octubre, los bomberos recibieron una llamada informando sobre un incendio en la calle Rue Nicolet. Acudieron a este domicilio y en medio de las llamas descubren el cuerpo de otra anciana. Esta era Suzanne Foucault, de 89 años. Esta mujer había muerto asfixiada con una bolsa de plástico en su cabeza. Entonces, durante casi un mes no se produjo ningún otro asesinato, hasta el 5 de noviembre, que se recibió otra llamada por otra anciana que había sido asesinada. Esta era Yona Seigaresco, una maestra jubilada de 71 años, y esta mujer recibió una paliza después de haber sido amordazada y atada con un cable. El día que descubrieron su cuerpo ya llevaba 2 días muerta. Y 2 días después, el 7 de noviembre, se encuentran con el cadáver de otra anciana en su casa. Esta era Alice Benaim, de 84 años, y a esta mujer se la encontró su hijo 2 horas después de haber sido asesinada, porque ese día se tenía que ir a comer a su casa. Y la anciana había muerto de la misma manera que todas las anteriores. Pero a esta cabe destacar que los atacantes la obligaron a ingerir un ácido para limpiar cañerías. Le ataron las manos en la espalda con un cable, la amordazaron y la estrangularon. Su hijo calculó que se habrían llevado unos 400 o 500 francos, por lo tanto el hijo de esta anciana lo describió como una suma de dinero muy pequeña para tanta violencia. Al día siguiente, a tan solo 20 metros de la calle donde vivía la anterior anciana asesinada, aparece Marie Choi, de 80 años, también asesinada de la misma manera, y la autopsia reveló que tenía el cráneo fracturado. Al día siguiente de esta anciana sigue María Micot Díaz, de 75 años, de la misma manera. Y al cabo de una semana sucede lo mismo con Jean Lauren, de 82 años, y se fijaron en que su piso había sido destruido por pura diversión, ya que solo habían robado el poco dinero que tenía esta mujer ahorrado y nada más, ningún objeto de la casa ni nada, simplemente lo destruyeron todo por pura diversión. Y 4 horas después de este hecho, continuó otro de una señora llamada Paul Victor, de 77 años, pero en el momento que la descubrieron llevaba 8 días fallecida. Y esta mujer también tenía la cabeza debajo de una almohada y su cabeza estaba cubierta con una bolsa de plástico. Las escenas del crimen fueron descritas como muy crueles, por lo que los investigadores de estos casos estaban desconcertados de el nivel de sadismo que se aplicaba en los crímenes y no tenían pistas de quiénes podían ser los asesinos, porque habían huellas en los apartamentos de las ancianas, pero en esa época, en 1984, no había la tecnología que hay ahora para
detectar pruebas. La única anciana que había sobrevivido a estos ataques, la primera mujer, Germaine Petitot, de 91 años, permanecía internada por daños físicos y psicológicos y todavía no estaba lista para colaborar. Más tarde de estos asesinatos de entre octubre y noviembre de 1984, empezó otra ola de asesinatos a ancianas en París. Esta vez 8 ancianas más fueron asesinadas, pero las escenas eran bastante diferentes. Ya no había tanto sadismo en esos asesinatos, ya no había una tortura. Y en París entonces empezaron una serie de manifestaciones contra la violencia y contra estos ataques sobre todo, porque las ancianas estaban sumamente asustadas, ya que eran atacadas a pleno día. No es que fueran atacadas en sus apartamentos por la noche, sino que a plena luz del día, cuando iban a entrar al portal de su casa, eran atacadas. En 1986, un chico llamado Thierry Paulin fue arrestado por amenazar y golpear a uno de sus distribuidores de droga y sentenciado a 16 meses de prisión. Este chico tenía 24 años y mientras estaba cumpliendo la sentencia de 16 meses, la anciana Germaine Petitot, la primera anciana atacada, estaba lista para hablar. Dijo que se sentía capaz de describir a uno de sus agresores. Dijo que era mestizo, de nariz ancha, dientes separados, que llevaba un aro en una oreja, y dio algunos detalles más, como cómo llevaba el pelo, y del segundo atacante dijo que no podía recordar mucho. La policía empezó a sospechar de Thierry Paulin, que estaba cumpliendo la sentencia, porque la descripción que dio esta anciana coincidía demasiado con él. Por lo tanto, compararon las huellas dactilares encontradas en las escenas de los crímenes con las huellas dactilares de Thierry Paulin. Y estas coincidieron en un 100%. Pero ¿quién es Thierry Paulin y por qué cometió todos estos asesinatos? Thierry Paulin nació el 28 de noviembre de 1963 en Martinica, Fort-de-France, Francia. Cuando él nació, su madre solo tenía 17 años y solo nacer el padre de Thierry abandonó a la familia y Thierry junto a su madre tuvieron que mudarse a casa de su abuela paterna. La abuela paterna de Thierry tenía un restaurante en el que pasaba mucho tiempo trabajando y dicen que por ello no le hizo mucho caso a Thierry en su infancia. Y lo mismo se dice de su madre, que no le prestaba absolutamente nada de atención porque ni siquiera le incitaba a ir a la escuela, por lo tanto nadie se responsabilizó de Thierry cuando él era un niño. Básicamente lo ignoraban. Desde que era pequeño, Thierry fue un chico problemático. Probablemente de alguna manera quería llamar la atención de los adultos. A la edad de 10 años, la madre de Thierry se casó con un hombre y se fueron a vivir con él. Con este hombre su madre tuvo varios hijos y Thierry empezó a sentirse como muy desplazado. Su relación con sus hermanastros y con su padrastro también era muy mala, igual que con su madre. Y es más que nada porque Thierry tenía un comportamiento bastante errático, era un chico violento, envidioso, conflictivo, hasta el punto de que acabó con la paciencia de su padrastro. En ese momento entonces la madre de Thierry se puso en contacto con el padre biológico de Thierry y le dijo si podía llevarse a Thierry con él. Este hombre vivía en Toulouse. El padre biológico dijo que sí, pero por el simple hecho de que no quería pasarle la pensión alimenticia del niño. Así que Thierry se mudó a Toulouse con su padre. Empezó a asistir a la escuela de allí, pero tenía muy pocos amigos y muy malas calificaciones. También Thierry era homosexual y eso no le agradaba nada a su padre. Cuando cumplió 17 años, decidió entrar en el servicio militar y se unió a las tropas paracaidistas, pero sus compañeros lo rechazaban por su raza, por ser mestizo y también lo rechazaban por ser homosexual. Al cabo de un tiempo lo expulsaron del servicio militar y él empezó a trabajar esporádicamente en Toulouse como peluquero, pero realmente no le iba muy bien económicamente porque era un chico cero constante, no se implicaba nada en un trabajo. El 14 de noviembre de 1982, Thierry entró en la tienda de una anciana para robarle y la amenazó con un cuchillo. Sin embargo, él era cliente habitual de esa tienda, así que la anciana lo reconoció y llamó a la policía y él fue arrestado. Lo sentenciaron a 2 años de prisión, pero la sentencia fue suspendida, permitiéndole salir en libertad. En 1984,
Thierry se enteró de que su madre y junto a su familia se había mudado a Nanterre, un suburbio del norte de París, y decidió que quería ir a vivir allí con ellos. Se instaló allí con su madre, sus hermanastros, etc., y la convivencia seguía siendo extremadamente mala. Entonces Thierry consiguió un trabajo en un club nocturno llamado Paradis Latin, donde drag queens hacían shows y espectáculos. Entonces a eso a Thierry le gustó y él empezó allí en el mismo club nocturno su carrera como artista drag queen, y empezó a hacer espectáculos en los cuales se disfrazaba y cantaba las canciones de su artista favorita, que era Eartha Kitt. Un día Pauline invitó a su madre al espectáculo, pero ella no sabía que él era quien hacía el show, no sabía que era protagonizado por él. Por lo tanto, su madre fue, pero cuando empezó el show y vio que era protagonizado por su hijo, decidió levantarse e irse. Y se fue bastante indignada. Entonces Pauline ya estaba trabajando de algo que le gustaba, pero empezó a emborracharse todas las noches tomaba alcohol en exceso, todo el dinero lo gastaba en ropa y comprándole cosas a sus amigos. Un día en el club nocturno, Thierry conoció a un chico de 19 años llamado Jean-Thierry Maturin. Maturin nació el 27 de diciembre de 1965, Saint-Laurent-du-Maroni, en la Guayana francesa. No os riáis de mi pronunciación en inglés. No os riáis de mi pronunciación en francés, no me juzguéis. Entonces Thierry y Maturin empezaron a conocerse y finalmente se enamoraron y empezaron una relación sentimental. Pero Maturin era un adicto a las drogas, era extremadamente adicto, y Thierry también consumía, pero ocasionalmente. Después de iniciar su relación, los dos se fueron a vivir juntos y empezaron a gastar grandes cantidades de dinero en noches desenfrenadas, fiesta, alcohol, drogas. Y pronto su situación financiera empezó a verse afectada. Y entonces, como se vieron mal económicamente, empezaron a robar y a vender droga. No tenían suficiente con ello, así que empezaron la primera ola de asesinatos de las ancianas. Todo lo que robaban se lo gastaban en fiestas, alcohol, drogas. Y así es como cometieron los asesinatos de entre octubre y noviembre de 1984. Después de esos asesinatos, la relación entre Thierry y Maturin empezó a desgastarse, empezaron a tener problemas y decidieron terminar con su relación. Y por eso hubo un parón de los asesinatos. En ese tiempo que ellos rompieron su relación, Thierry abrió su firma de drag queens con la esperanza de poder solucionar sus problemas económicos, pero fracasó. Entonces empezó de nuevo a realizar pequeños delitos como robos y a seguir vendiendo droga. Entonces volvemos a cuando le hicieron las pruebas de las huellas dactilares, cuando estaba cumpliendo la condena de 16 meses y las huellas coincidían. Para ese momento ya tenían a uno de los asesinos, por lo que iban a proceder a arrestarlo. Pero para el momento que iban a arrestarlo, Thierry había sido liberado. Había sido liberado al cumplir un año de condena por buena conducta y además se dice que algo que ayudó a que los jueces tomaran la decisión de dejarlo libre antes de los 16 meses fue porque Thierry dio positivo en VIH. En ese momento que Thierry fue liberado por buena conducta, empezó la segunda ola de asesinatos. Y lo que decía antes de que esta segunda ola fue diferente, ya no había el elemento de sadismo, es porque Thierry los estaba cometiendo en solitario, sin la ayuda de Maturin. Por lo tanto, Maturin era la persona más sádica, era quien quería torturar a las ancianas y someterlas a todo tipo de sufrimiento antes de ser asesinadas. Por lo tanto, llega el día que es detenido por pura casualidad cuando un policía se lo encuentra en la calle. Después de ser arrestado, Thierry Pauline confesó todos los crímenes, dijo que sus víctimas le resultaban desagradables y repulsivas, además de que eran un blanco fácil porque eran débiles, y dijo no sentir ni una pizca de compasión por ellas. Se le acusó de 18 asesinatos, pero él dijo que habían sido 21. Poco después también arrestaron a Maturin, y pasados unos meses de ser detenidos, a Thierry se le empezó a deteriorar la salud por causa del SIDA. Entonces varias personas empezaron a interrogar a Thierry. Lo describieron como un psicópata incapaz de sentir empatía por los demás, una persona cruel
Y algunos psicólogos apuntaban a que, como fue criado por su madre y su abuela, y de la manera que fue criado, provocó en Thierry una gran aberración hacia las mujeres y mucha repulsión hacia las ancianas. También vieron que tenía una personalidad excesivamente infantil, y en exámenes que le hicieron en prisión vieron que tenía lesiones cerebrales que no se supo a qué se debían, si algún accidente o alguna otra cosa, pero no se supo. En 1988 tuvo que ser hospitalizado por tuberculosis y meningitis y falleció el 16 de abril de 1989 en el hospital de la prisión cuando solo tenía 26 años. Maturin, por otro lado, fue condenado a cadena perpetua por los primeros 9 crímenes que llevó a cabo junto a Thierry y salió en libertad condicional en 2009. Este caso dejó indignada a muchísima gente en el momento que sucedió porque Thierry Paulin no llegó a tener un juicio por su enfermedad, por lo tanto nunca fue condenado ni sentenciado, nunca llegó a pagar por todos los crímenes que había hecho. Y eso le molestó a mucha gente. También hay otro dato en este caso y es que todo el protagonismo se lo llevó Thierry Paulin. Y si buscáis este caso no se nombra tanto a Maturin, cuando en el fondo Maturin era el más sádico y el que quería que las ancianas fueran sometidas a torturas. Y bueno, esto sería todo sobre este caso. Es un caso que yo no conocía, que conmovió muchísimo a París y lo tuvo aterrado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un me gusta y suscribiros si no lo estáis. Pasaros por mi Instagram y mi TikTok. No olvidéis activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.